Buenos días, mi nombre es Kyriaki Azuan y hoy vamos a hablar sobre la estructura conceptual. El movimiento que vamos a trabajar nosotros es de rotación, es un movimiento fácil que lo vemos en el diario vivir de nosotros. Lo vamos a manejar elementos del campo conceptual, elementos del campo procedimental, mapa de la estructura conceptual matemática en el que se ubica el tema de rotación y mapa de la estructura conceptual matemática de la rotación de polígonos irregulares. Elementos del mapa conceptual. Tenemos los hechos, tenemos los conceptos, las estructuras conceptuales. Los hechos tenemos términos, notaciones, convenios y resultados. En los términos tenemos los términos de ángulo, sentido, centro de rotación, polígono, plano cartesiano, grado, giro y amplitud. En la notación tenemos la notación de vértice y su imagen, la notación de los vértices de un triángulo, la notación de ángulo, la notación de par ordenado, la notación de segmento, de centro de rotación, de ángulo y de rotación de un vértice con su imagen y de composiciones. Los convenios, está el sentido positivo es antihorario y negativo horario. Los polígonos y los vértices se nombran con letras mayúsculas. El primer número del par ordenado es la X y el segundo es la Y. El plano cartesiano está conformado por rectas perpendiculares que se cortan en un punto llamado O. Los resultados, tenemos una simetría central con un ángulo de 180 grados que se llama rotación. Al rotar cualquier polígono, su tamaño y su forma no varían. Y una rotación de 90 en sentido horario es equivalente a una rotación de 270 en sentido antihorario. Los conceptos. Tenemos notación de giro, elementos básicos de la geometría como son polígonos irregulares, regulares, ángulos, vértices, lados, números naturales y sus opuestos. ¿Por qué dijimos números naturales y sus opuestos? Porque como los niños son de sexto, no vemos los números enteros. Entonces los clasificamos así. La estructura conceptual, plano cartesiano, polígonos y elementos de rotación. Tenemos los elementos del campo procedimental. Están las destrezas, las estrategias y el razonamiento. En las destrezas encontramos la construcción del plano cartesiano, la construcción y medición de ángulos, la ubicación de pares ordenados en el plano cartesiano, la utilización de herramientas como la regla, el compás y el transportador, y la construcción de polígonos. En las estrategias, el reconocimiento y ubicación de pares en el plano cartesiano, la rotación de un segmento, construcción y giro de polígonos, y el cálculo de un ángulo de una rotación. En los razonamientos encontramos el figurativo, representación en el plano cartesiano, rotación positiva o negativa, por sus tres centros de rotación. Encontramos el inductivo, al rotar una figura en el plano se puede determinar las propiedades, el sentido, el ángulo y la rotación, y deductivo encontramos al apropiarse de los conceptos generales de la rotación y al ponerlos en práctica, el estudiante puede comprobar las mismas leyes con cualquier polígono. Estructura conceptual matemática de la que se ubica el tema de rotación. Ella se ubica en las transformaciones en el plano. ¿Sí? Estas transformaciones en el plano se dividen en dos: la isomorfas, que conservan su forma, pero no su tamaño, encontramos la homotesis. Y las isométricas conservan su forma y su tamaño, pueden ser directas o inversas. Las inversas conservan la distancia, pero no el sentido. En ellas encontramos la reflexión. La reflexión puede ser simetría axial, que tiene un eje de simetría, y simetría central, que tiene centro, su centro es un punto de rotación. Cuando la simetría central utilizamos ángulos de 180 grados, esto se transforma en rotación. En las directas, ella conserva su sentido y la distancia entre los puntos. Entre ellas encontramos la rotación y la traslación. La rotación, sus tres elementos son centro de rotación,
sentido y ángulo. En los centros de rotación encontramos el punto exterior, el punto interior y el vértice, que es parte de los polígonos. Y esta rotación, cuando tienen el mismo centro de rotación, se puede hacer composiciones, que son las propiedades de clausurativa, invertiva, modulativa y asociativa. Al unir estas cuatro, se halla en la estructura de grupo, y la estructura de grupo unida con la conmutativa se llama grupo abeliano. Las transformaciones en el plano utilizamos polígonos. Los polígonos se clasifican de acuerdo al número de lados, de acuerdo a la medida de lados y ángulos y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados pueden ser regulares o irregulares, que comparten los elementos de lados, vértices, ángulos internos y externos, y diagonales. Estas diagonales, también la clasificación de sus ángulos. Cuando las diagonales son internas todas dentro de la figura se llama convexo, y cuando es un mínimo tiene una por fuera se llama cóncavo. Bueno, la estructura, nuestro tema es rotación. La dividimos en cuatro: necesita el plano cartesiano, necesita de polígonos, necesita de los elementos de la rotación y de medición. El plano cartesiano tiene la abscisa y la ordenada, que forman el par ordenado. Los polígonos, su clasificación: vamos a trabajar con polígonos irregulares, el triángulo y el rectángulo, y entre ellos el rectángulo es un polígono convexo porque todas sus diagonales están por dentro. En el centro de rotación, igual vamos a trabajar con los tres centros: exterior, interior y vértice. Estos puntos son invariantes, es el único punto invariante. El sentido y el ángulo, ellos sí se mueven todo el tiempo. Y encontramos medición directa, utilizamos el transportador, y medición indirecta, conseguimos esta fórmula algebraica que es para hallar el par ordenado de una simetría central, cuando la rotación es de 180 grados. Existe la fórmula para cuando la rotación es un ángulo diferente, pero solo es para cuando está en el punto cero del plano cartesiano. Y como esa utiliza funciones trigonométricas, pues no la tuvimos en cuenta en este caso. Y ya.